Hola queridos maestros, colegas, amigos. Pues nos encontramos ya grabando parte del desenlace que va a tener este curso. Estamos en la quinta sesión, recuerden que son 6. Y pues contento y a la vez un poquito pues triste de que estamos por acabar y pues esperando surjan nuevos proyectos después de esto. Pero muy contento con el resultado que pues he estado observando de algunos de sus ejercicios que ya me hicieron llegar, y que veo este proceso creativo que ha tenido cada uno de ustedes. La verdad quiero agradecer enormemente a cada uno de ustedes que han tomado el curso con bastante compromiso. He visto ahí en algunos de los diseños pues esa cuestión muy personal, que a pesar de que no son ilustraciones bastante técnicas, por así llamarlo, son ilustraciones bastante personales, y eso pues a cualquier espectador le genera una cierta pues felicidad verlo. Hay un trabajo que me causó bastante impacto verlo, lo comento, y espero más adelante pues la alcaldía nos pueda reunir cuando pase esta pandemia, nos pueda reunir y pues compartir directamente, conocerlos principalmente, y compartir con ustedes mis comentarios, mi opinión como espectador. Y por ejemplo en esto que me enviaron, vi una avalancha, la verdad, con una estética y un trabajo formidable. Me encantó mucho, me atrapó también en mi época de infante, y la verdad de eso se trata, ¿no? De ir como conectándonos como artistas, con gente que nos dedicamos a lo mismo, porque creo que cuando hay una crítica o cuando hay un agradecimiento o un halago a nuestro trabajo, creo que entendemos perfectamente ese idioma, ¿no? Sin tantas palabras, sin tantos juicios y prejuicios, sino la vista nos atrapa y es muy fácil sacar las palabras directas que son para la persona que lo realizó. Entonces a mí me encantaría que nos diera la oportunidad la alcaldía, de juntarnos como equipo total, que lleven ustedes sus trabajos, los compartamos con todo el gremio, con todo el grupo, y que nos conozcamos, y después que nos dé un espacio más donde podamos hacer un mural colectivo, donde yo pueda compartir con ustedes de manera física y viva lo que hago, y que ustedes me compartan a mí la forma que ustedes trabajan, y para mí sería un honor compartir con ustedes pues un muro muy grande y espectacular. Bueno, sé que va a quedar de manera espectacular. Pues agradeciendo a la gente que ha tenido el compromiso de enviar todos los ejercicios que he pedido durante estas sesiones, y también agradecer a los que han comentado los videos, los que han puesto su punto de vista acerca de cada ejercicio y de cada técnica que hemos realizado. La verdad, mil gracias por el tiempo. Pues vamos a dar paso a esta quinta sesión, debido a que afortunadamente en la sesión 3 no ha habido dudas, no ha habido comentarios importantes desde la manera técnica, ¿no? que algunos escriben, sino ha habido, todos los comentarios que hicieron fue de agradecimiento, de saludos y de felicitaciones, lo cual les mando un enorme abrazo a cada uno de ustedes, y les agradezco su tiempo por escribir y mandar estos afectuosos mensajes. Pues vamos a pasar a esta penúltima sesión, donde les comenté que cambié un poquito el temario, porque creo que habían cosas que también teníamos que poner sobre la mesa y que entendiéramos antes de irnos al muro en físico. Una de ellas pues es el color. Como muchos sabemos, y yo lo entiendo perfecto, hay cuestiones para entender el color de manera bibliográficas e intelectuales muy concisas. Recuerden que yo estoy dando prácticamente una introducción y la manera en la que yo lo veo y lo empleo en mi arte.
Yo algo que me ayudó mucho a comprender esta cuestión del color en mis obras, pues fue el círculo cromático. Seguramente la mayoría de ustedes lo conoce, y espero lo lleven a la práctica, como yo lo hago, o parecido a como yo lo hago, y por eso es de que he podido resolver murales impactantes con mucho color. Los que conocen mi obra o se han dado una vuelta por ahí en mi Instagram, los que no saben, me encuentran en Instagram como @alter_os, @alter_os con S. Pueden ingresar y darse cuenta que mis pininos y toda mi obra pasada de hace unos 6 años atrás, me encantaba mucho trabajar la parte monocromática. Tampoco es que sea tan fácil. El trabajar con una gama de grises también implica un reto importante. Sin embargo, yo lo mezclé mucho, ese tipo de trabajos. Hoy en día lo entendí, que lo trabajaba de esa manera porque, híjole, hacía falta algo en mi vida o en mi estado emocional para tener esa empatía con el color. Entonces todo lo que yo trabajaba lo hacía de manera monocromática, y pues me ayudó a observar los matices, los tonos de una manera diferente a otras personas, y pude dominar la técnica monocromática pues en varias corrientes, como la aerografía, el arte urbano, trabajar con acrílicos. Pero afortunadamente hasta hace 6 años para acá tuve la fortuna de tomar la mejor decisión de mi vida, que fue dedicarme a hacer arte urbano. ¿Y por qué fue la mejor cambio que pude hacer en mi vida? Pues porque yo hacía aerografías y cosas comisionadas, pero yo quería estar 100% pintando murales de manera monumental con la técnica del aerosol. Afortunadamente al principio fue muy duro y difícil que la gente, como a muchos de ustedes me lo han escrito, la gente creyera en mi trabajo. Pero poco a poco empezó a haber un cambio de aerografía que tenía en este nivel. Los trabajos cada vez fueron pidiéndose menos, y cada vez fue pidiéndome más el trabajo del arte urbano. Cuando yo empecé a fluir de manera distinta el arte, cuando empecé a fluir emocionalmente de manera distinta, porque me sentía pleno cada que podía pintar un mural con la técnica del aerosol, me empecé a dar cuenta que cada vez me atrapaba o me conectaba con los colores, sea en el medio ambiente, sea en las obras de otros artistas. Me empezó a llamar la atención el color, y entonces elegí poco a poco integrarlo a mis obras, y cuando menos me di cuenta ya estaba involucrado en todo este mundo del color. Y pues vi que existían algunas formas o algunas leyes que pues me ayudaron a comprenderlo un poquito de manera más artística, y que han sido resultados óptimos y buenos para mi obra, por lo menos desde mi perspectiva. Les voy a mostrar algunas imágenes que son importantes, y que, bueno, algunos ya la comprenden, ya lo saben perfecto. Sabemos que hay gente muy avanzada y con un conocimiento muy amplio dentro de cada una de estas técnicas en el gremio, en el grupo, pero hay gente que no, hay gente que apenas está saliendo, que apenas está empezando a entrar a este mundo, que trae mucho talento. Pero creo que estos tips y esta manera en la que pues yo les comparto lo que conozco, creo que les puede venir muy bien y puede haber un cambio positivo en su trabajo. Pues, como muchos saben, el círculo cromático es una representación ordenada de los colores de acuerdo a su matiz o tono.
en donde se representa a los colores primarios y sus derivados. En nuestra imagen tenemos un triángulo en el centro, el cual pues tenemos los 3 colores primarios, y que con esos colores primarios sabemos que si en cierto momento se me acaban algunos tonos cuando estoy pintando un mural, o algunas latas se me agotan cuando estoy pintando un mural, y justo me tocó en domingo que no abren las tiendas o que no encuentro papelerías cercanas para poder sacar mi compromiso, pues teniendo estos 3 colores puedo hacer mezcla de ellos y hacer los colores que me hagan falta. Esto porque, pues como muchos saben, la mezcla de el rojo y el azul me da un tono violeta, el rojo y el amarillo me da un tono naranja, y el amarillo y el azul me da un tono verde. Haciendo con esto una tercia de colores, los cuales llamamos secundarios. Y de esos secundarios vienen sus complementarios, que por ejemplo, pues al ir mezclando los colores, en este caso por ejemplo el violeta con el rojo me da un rojo violeta, al mezclar el rojo con el naranja me da un naranja rojizo, al mezclar el naranja con el amarillo me da un naranja amarillento, y así me va dando los complementarios en el círculo cromático. Es una forma en la cual podemos ver muchas tonalidades. Sabemos que la gente normal, la que no hace arte, como podríamos hablar de una enfermera que nunca está relacionada con el arte, ella va a la tienda de pinturas y ella le dice al señor, ¿me puede vender un color amarillo, por favor? Y pues el señor saca una gama de como 50 amarillos, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí es donde comprendemos que nosotros de artistas tenemos esa sensibilidad de percibir cada una de esas tonalidades comparada con la gente normal, que para ellos da igual sea un rosa, sea un amarillo, sea un rojo, y para nosotros pues tenemos una visión diferente de la percepción de los colores. En este círculo cromático tenemos, si nosotros dividimos este triángulo por la mitad, nos damos cuenta de que de este lado del círculo tenemos los llamados colores cálidos, ¿ok? Y si lo partimos por la mitad hacia el lado derecho de ustedes, izquierdo mío, tenemos los colores fríos. Esto es porque a su vez me ayudan a representar esas zonas de calidez o de frío a través del color. En la sesión 3, me parece, nuestro amigo Tonali Asti nos comentaba que a él le hubiera gustado que habláramos del color, porque a través del color se pueden lograr distintas estéticas, y tanto estéticas como texturas también. Y por ejemplo, es esto de trabajar los tonos azules, violetas, verdosos, y que nos dicen que son tonos fríos, pues obviamente es como si en una jungla utilizara los tonos cálidos, y pues lo que me va a generar pues obviamente va a ser el calor, pero obviamente pues no estoy en el ambiente adecuado para pintarlo con esos tonos. Sin embargo, pues la jungla es más húmeda, donde hace fresco, donde a través de los árboles grandes tapan los rayos del sol, y entonces pues es un ambiente agradable donde pues lo voy a poder explicar visualmente con colores azules, verdosos, turquesas, que me van a llevar a sentir esa frescura del lugar. Lo vamos a ver representado en algunas fotografías y en algunos ejemplos, como esta imagen. Esta imagen pues es un ejemplo muy exacto de lo que acabo de mencionar, cómo
no solamente los artistas pintores, sino en este caso en el cine, se emplea un ambiente de acuerdo a lo que quiero generar al espectador. En este caso, pues es una película que muchos de ustedes conocen perfectamente bien, que es el Titanic. Obviamente, si en esta escena, por ejemplo, el director nos hubiera mostrado una armonía del color con colores cálidos, pues jamás nos hubiera hecho sentir ese frío de estas aguas heladas que nos hizo sentir la película. A mí, en mi caso, yo me acuerdo que esta es como una de las escenas más tristes de la película y que me atrapó justamente el ambiente. O sea, realmente yo estaba sentado viendo la película y me generó esa sensación no solamente de la tristeza de la escena, sino del frío que está generando el que él se encontraba con su cuerpo casi lleno de, ¿cómo se llama esta? Bueno, más bien hipotermia, ¿es correcto, maestro? Sí. Pues que pues su cuerpo se estaba congelando al estar dentro del agua helada, y quiero que vean cómo todo esto pues lo causan esos tonos azules. Yo sé que cambia cuando la imagen se ve desde cámara, pero tiene ahí unos tonos de violetas, de azules, de negros que me causan ese frío del paisaje, y que obviamente no solamente me lo hace verlo la escena, sino también me hace sentirlo. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo aquí en esta imagen, pues es lo contrario. A través de los tonos cálidos que se encuentran en esta imagen, pues me genera justo lo que estamos pasando en estas tardes de mucho calor en nuestra ciudad, y que obviamente si aquí pusiéramos esos tonos azulados, pues me da una sensación más de tranquilidad, de humedad, de frescura, que en esta imagen pues no me lo representa el color. Y es como ustedes deben también de aprender a aplicarlos a sus obras. ¿Qué es lo que quiero hacerle sentir al espectador? No solamente con la cuestión de mi idea, de cuestión emocional, sino también hacia qué entorno lo quiero llevar a través del color. Aquí estoy mostrando una recámara. Aquí estamos más como en un espacio donde a los bebés o a los niños normalmente se trabaja una armonía de color más pastelosa, con colores pastel. Esto con la finalidad de no estresarlos mientras ellos están en su espacio independiente, que en este caso pues es su recámara. Ellos pasan mucho tiempo en ese espacio, donde si yo le pongo colores muy chillones o colores muy intensos como el rojo, como el naranja, a ellos ese tipo de tonalidades los estresan. Entonces normalmente a los peques se les decora espacios con colores más pastelosos, donde ellos tengan una tranquilidad emocional y obviamente se sientan más, descansen mejor y se sientan más tranquilos. Aquí tenemos otro ejemplo ya con una decoración. Es otra recámara con una decoración, y quiero que te des cuenta cómo esos colores pasteles hacen que no brinque tanto a la vista el arte, y que se vea más como en un espacio de tranquilidad, justo trabajando con tonos muy bajos, muy pastelosos, que permiten esa estabilidad emocional en los pequeños. Que obviamente pues tenemos una imagen muy agresiva visualmente, donde pues tenemos ahí explosiones y nos damos cuenta que hay un soldado y estamos hablando de la guerra. Y pues quiero que veas si esto o este tipo de tonos los colocara en una recámara para un pequeñín,
pues obviamente lo que voy a hacer es generarle ese estrés visual, donde a veces no va a poder dormir, va a tener pesadillas, y esto no es porque el niño tenga miedo de observar esto, sino más bien ese estrés es el que pues lo va a alterar y no le va a permitir esa tranquilidad que su espacio debe de brindarle. Pero por ejemplo, si aquí yo estoy hablando de este tema y este tema lo trabajara con tonos pastelosos, pues la gente igual va a entender que hay un soldado, que es una guerra, pero no le voy a hacer sentir el ambiente en el que esto está pasando. Entonces siempre tengo que buscar los colores adecuados para la obra que estoy pintando. ¿Qué es lo que quiero transmitir a través del color? Aquí tenemos igual otra imagen muy fuerte de guerra, y quiero que te des cuenta cómo está aplicado el color en estas imágenes, ¿no? Colores de sangre, colores de explosiones, lo verde y lo gris de los soldados, lo gris de los edificios caídos. O sea, tienes que ver hacia dónde vas a llevar a tu espectador a través de tu armonía cromática. Y bueno, para ir un poquito más adentro, hay unas cosas que yo tuve que entender para poder llevar a cabo estas armonías cromáticas en mis obras. Una definición que es la palabra matiz. Muchos, cuando estamos involucrados a estar pintando, pues mucha gente que habla el lenguaje académico de las artes, pues llegan y te dicen: cámbiale este matiz, cámbiale esta tonalidad, cámbiale este tono, y a veces nos quedamos así como, híjole, ¿será lo mismo? ¿Serán palabras distintas o que llevan un término distinto? Y cuando yo las entendí, justamente fue cuando empecé a fluir el color aplicado en mi obra, y me di cuenta que pues solamente era entender de dónde viene cada palabra o cómo aplicar a cada palabra. En el caso de matiz es la tonalidad o las tonalidades que hay de cada color, y lo acabo de mencionar hace un momento. Cuando vamos a la tienda de pinturas y nos damos cuenta que hay 10 amarillos, pues cada amarillo tiene un valor tonal, y cada amarillo podríamos definirlo como un matiz diferente de ese color. Entonces el amarillo limón es un tono o un matiz, el amarillo medio es un tono o un matiz, el amarillo canario es un tono o un matiz, y así cada tono o matiz de amarillo pues obviamente va a tener una tonalidad o un valor tonal diferente en la familia de los amarillos, y así con los rosas, y así con los rojos, y así con los naranjas, y con cada uno de los colores que existen. Aquí hay otra palabra que se llama saturación, y esto de la saturación pues es la pureza que tiene cada valor tonal o cada color. En este caso tenemos el ejemplo marcado con rojo, donde esta parte sería la parte más natural del color rojo, la parte más saturada, y cuando nosotros lo empezamos a mezclar, en este caso por ejemplo está mezclado con gris, si yo le empiezo a echar gris a este rojo puro, pues obviamente le voy a ir quitando esa pureza y le voy a ir quitando esa saturación que mi color limpio tiene. Y entonces pues fue donde me di cuenta que a través de los que saben que hago como más bien hago esculturas pintadas como en una tonalidad verdosa, gris verdosa, pues ahí lo que estoy haciendo es quitarle la pureza al verde y lo estoy saturando con gris, y entonces saco una armonía cromática de verdes, y es la forma en la que yo los aplico a mis obras que hago con esculturas. Hay otra, esto híjole, no me acuerdo en qué sesión lo platicamos, esto del contraste, y recuerdo que les expliqué que la palabra contraste pues viene de contra, de contrario. A veces para poder resaltar una imagen
buscamos un color, lo ponemos y la imagen se sigue perdiendo. Es porque estamos contrastándola de manera incorrecta. Aquí nos dice que hay un mal contraste en cada una de estas rectángulos. Si nos damos cuenta, si es lo contrario, por ejemplo del negro, lo contrario sería el blanco, pero entonces el término medio entre estos dos sería el gris. Entonces, si yo, por ejemplo, ahí donde dice mal contraste, le hubiera puesto unas letras blancas, las letras blancas hubieran resaltado y hubiera colocado un buen contraste. Y aquí, como el gris está al lado, no al contrario, sino está al lado del negro, pues por eso es que se pierde. Lo mismo aquí en el azul y el verde. Quiero que veas cómo el azul y el verde en el círculo cromático se encuentran juntos, no contrarios, o como en este naranja y amarillo, el naranja, rojo y naranja se encuentran juntos en el círculo cromático y no al contrario. Vamos a regresar tantito al círculo cromático y quiero que lo veas. Naranja con amarillo están juntos. Para que el naranja luzca, tendríamos que buscar un color al contrario en el círculo cromático, y entonces para que hubiera un buen contraste las letras tendrían que haber sido verdes y de esa manera hubiéramos resaltado ese letrero. O aquí que tenemos el azul y el verde juntos, y entonces para poderlo resaltar hubiéramos utilizado el que está al contrario, y de esta manera es como yo lo he empleado en mis obras. Por ejemplo, los rostros, la mayoría de los rostros reales sabemos que está hecho con una tonalidad, con tonalidades de naranjas, y obviamente cuando tú le pones un color rojo de fondo, pues el rostro jamás va a resaltar, porque lo que estás haciendo, bueno, también depende qué intención le quieras dar a tu obra, pero si tú lo que quieres es que bote la imagen y se vea muy saliente del muro, pues obviamente tienes que buscar un contraste que haga que eso suceda. Y si tú, por ejemplo, en el círculo cromático sabemos que con estos tonos hacemos los piel, y tú le pones de fondo un color rojo o un color amarillo claro, pues lo que vas a hacer es opacar ese rostro, no va a realzar. Si esa es tu intención, está perfecto, pero si lo que quieres es que impacte y que realce o bote del muro, tienes que buscar algo contrario. Y entonces, si tú trabajas con estos tonos, pues puedes buscar unos azules hacia lo violeta o azules hacia lo verdoso. Normalmente un color que siempre va a hacer que un rostro con naranjas resalte y bote va a ser el turquesa. Entonces así es como yo voy aplicando este tipo de teoría del color muy personal a mi obra, y es como he logrado ese impacto visual. Aquí tenemos más como la armonía cromática, donde si tú aplicas de manera correcta el color, yo me imagino que es algo a lo que se refería Astic, generas pues este impacto visual, pero no agresivo, sino de una manera bella, ¿no? Bella para mí, para otros puede ser feo, puede ser caos, pero en este caso para mí es agradable a mi vista y me genera esa tranquilidad visual al ver esta armonía cromática, donde igual quiero que veas cómo ya en esta zona donde se encuentran todas las tonalidades, de qué manera puedo hacer que bote este amarillo, por ejemplo, pues con estos morados, azulados, turquesas, hasta rosados. Si yo quiero que bote esta zona de rosas, pues los puedo botar con los turquesas o los verdosos, y así. De esa manera es como tú vas a estar equilibrando o dando buenos, medios o altos contrastes a tus trabajos. Y bueno, hay dos tonos que no llevan color. En este caso pues sabemos que es el blanco, que
el blanco es un color acromático, o sea que no hay color, que es la claridad máxima y oscuridad nula dentro del color. Y el negro, que en este caso pues es la percepción visual máxima de la oscuridad, y que esto es porque pues la falta total de luz dentro del color. Con esto pues es como yo aplico mi teoría del color a mi obra. Con estos consejos te puedo compartir que tú puedes empezarlos a aplicar y que vas a encontrar resultados óptimos en tus próximos trabajos. Espero no haya dudas. Es solamente un repaso muy breve de la forma en la que yo trabajo el color. Realmente los que gusten adentrarse un poco más a estos temas, pues los invito a leer, a investigar un poquito más sobre toda la teoría del color, que no la podíamos ver en una hora. Obviamente yo creo que hablar de la teoría del color tendrían que ser muchos programas, no solamente una hora, y aún así vamos a seguir aprendiendo mucho más, porque es un tema muy grande. Pero bueno, yo es lo que he entendido y lo he aplicado y pues me ha resultado perfecto. Vamos con otro tema, el cual es cómo percibo las imágenes realistas y cómo es que yo aplico la cuestión que vimos la sesión 4, que el tema fue claroscuro. Entonces les voy a mostrar cómo yo percibo la imagen real y cómo la llevo a cabo a través de un claroscuro. Esto porque en la sesión 6 vamos a concluir la sesión con una práctica de realismo de gran formato, y pues quiero que veas cómo todo lo que hemos visto desde la sesión 1 lo vamos a llevar a cabo al término de este taller, donde bueno, esta parte es la más importante, pues porque muchos saben que hago realismo, pero algo que muchos de ustedes tal vez sea un tema que no es importante para ustedes, porque hacen otro tipo de arte, pueden hacer más ilustración, o a lo mejor están trabajando un arte más abstracto, y se vale, pero cuando a veces hacemos o trabajamos por comisiones, como en este caso que estamos trabajando para la delegación, independientemente de nuestra cuestión creativa y artística que tiene cada uno de nosotros, pues muchas veces, no sé, tal vez algún negocio o alguna avenida principal por la que les toque pintar un mural se llama, por ejemplo, Diego Rivera, y entonces la alcaldesa les pida hacer el retrato de Diego Rivera, y pues con estos tips a lo mejor les funciona lograr esa pues forma de trabajar el realismo, y llevarlo a su técnica, pero sin descomponer tanto las facciones de las personas. Eso normalmente es una parte cuando no hemos aprendido a desarrollar nuestra observación y solamente nos hemos dedicado a ver. Normalmente aquí es donde nos damos cuenta que tenemos que educar más nuestra vista y ser pues más observadores, y quiero que lo notes con las siguientes imágenes. Algo que es muy común en el realismo, en cualquier técnica con la técnica que lo hagas, es que muchas veces creemos que tengo que dibujar como las cosas están o las percibo de toda la vida, ¿no? En el caso del realismo o del retrato, a diferencia de la cuestión creativa, sí tenemos que tener más en nuestra mente, tenemos que tener la referencia y de esa referencia hacerlo lo más
preciso posible si es que yo quiero dar ese impacto visual con el realismo. Hay muchas personas que, por ejemplo, aunque tengan el diseño que la referencia de lo que van a dibujar, por ejemplo, si aquí en la parte de la nariz las fosas nasales no se observaran, pero yo sé que una nariz tiene fosas nasales y en el retrato, aunque no se vean, yo se las pongo, el resultado ya no es la misma persona que están dibujando, o ya no es el mismo objeto que están dibujando, o ya no es el mismo animal que están dibujando. Porque si yo empiezo a alterar esas cosas como yo creo que son, entonces ya están creando de una referencia su interpretación de lo que están dibujando. Pero si yo empiezo a dibujar hasta el mínimo detalle, créanmelo que el resultado va a ser el que ustedes desean, porque la foto va a ser igualita que la persona que van a dibujar. Algo que no muchos entienden es que cada forma de las que dibujamos, algunas formas son sutiles, pero tienen sombras y luces muy fuertes, muy intensas. Y hay formas de claroscuros que me van a ayudar más cuando lo que dibujamos es más sutil. En este caso, por ejemplo, un bebé o una mujer no van a tener esa agresividad de las facciones más fuertes de un hombre. Siempre la mujer tenemos que dibujarla más sutilmente, al igual que un bebé. Esto para poderlo transmitir cuando lo dibujamos. Quiero que veas, aquí tenemos una imagen con un contraste y con una intensidad de tonalidades muy fuertes, muy marcadas, pero quiero que veas cómo cada degradación que vemos aquí está aplicado con la técnica de degradación. Quiero que veas cómo está delicada esa manera en la que se van bajando las tonalidades y los altos contrastes, como en las lágrimas, estos brillos tan blancos y a su misma vez la mancha de la piel mojada que corre la lágrima y que nos deja esa textura de que en esa zona está húmedo, está mojado, y esta parte seca. Quiero que veas cómo se siente, ¿ok?, el realismo de este trabajo. Te voy a mostrar otra imagen en la que pasa lo mismo. Hay un realismo, pero quiero que veas que aquí ya las tonalidades son más tenues, son muy suaves. Sin embargo, la imagen me genera esa realidad, como sentir que lo estoy viendo en vivo, aunque sea de manera monocromática. Lo mismo pasa con esta imagen. La proporción, los valores tonales, la suavidad y la sutilidad con la que está hecho me hace sentirlo. Cuando yo no lo hago de manera correcta, aquí lo vemos, los mismos ejemplos en el rostro de una mujer. Lo mismo, quiero que veas esa parte sutil de trabajar cada forma del peinado, cabello por cabello, los labios, las sombras de los labios, que si en este caso yo sé que una nariz tiene dos fosas nasales, pero si yo aquí le pongo la segunda fosa, pues voy a crear una desproporción anatómica, y entonces eso me va a generar pues que el impacto visual, pero de manera negativa, me va a hacer notar que esa zona no está bien dibujada y no está bien aplicada. Entonces en un realismo tienes que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo aquí, vemos el realismo de la imagen, y quiero que veas lo sutil con lo que se está llevando a cabo. Aquí tenemos ya una forma muy diferente al ser humano, que en este caso estamos viendo un animal, el cual, al trabajar lo mismo, los valores tonales adecuados, muy parecidos a los que estoy copiando de la imagen, quiero que veas ese realismo que genera
la técnica de claroscuro cuando se trabaja de manera sutil. Cuando lo trabajamos visualmente de una manera más agresiva, este tipo de imágenes lo que nos genera es a veces como expresiones demoníacas. Ahorita con el ejemplo lo vas a entender, porque cuando no somos sutiles en la mirada de un niño o de una mujer, a veces se vuelven demoníacas, parecen como demonios en lugar de personas. O cuando marcamos, por ejemplo, las facciones más fuertes, más rígidas, más marcadas en el rostro de un bebé, lo que hago es de que ese bebé ya no se vea de 6, de 5, de 1 año, sino ya parece que ese bebé es una persona adulta de 18 años, porque está muy muy marcado. O las mujeres, al trabajar si no trabajamos correctamente eso sutil en nuestro dibujo, a veces lo que hacemos es de que se vean más grandes y viejas, y marcamos mucho, por ejemplo, cuando ellas se ríen, pues que salen como estas patitas de gallo, y si nosotros le marcamos todavía más esa expresión, lo que vamos a hacer es que esa chica que tenía 20 años se vea de 40, ¿no? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esto estoy casi seguro que le ha pasado a muchos, y con estas imágenes lo vas a entender perfecto. Si te das cuenta, lo que comentaba, esa expresión como poseída, como demoníaca, cuando no trabajamos de manera sutil las sombras, ¿no? Que las aplicamos de manera muy fuerte, muy agresiva, y no tienen esa parte sutil de generar la sombra, de desvanecerla, pues esto es el resultado que nos viene dando en algunos ejercicios de realismo. Ahorita podrías decir, no, eso no me pasa a mí. Yo soy de la delegación Iztapalapa, he pasado por muchos caminos seguros que ustedes están pintando, y a veces justamente los rostros de muchos murales donde han trabajado mujeres, niños, personas, me generan esto, justamente hacen que volteemos así, como que nos atrae algo de ese mural, y volteamos, y entonces como no está de manera sutil trabajado ese rostro, nos genera esto. Obviamente con la técnica que muchos han estado trabajando, que es el pincel y las brochas, que yo sé que es mucho más complicado que trabajarlo con la pulverización y los aerosoles y los aerógrafos, pero aún así pues tenemos que trabajarlo de manera sutil para que no se vea tan agresivo el resultado de los rostros que muchos han pintado. Aquí tenemos otro rostro de una chica, y quiero lo que te decía, cuando no trabajamos, por ejemplo, las sombras de los labios de manera correcta a como son en una fotografía, pues obviamente ya no se ven con movimiento, o ya no se ven con la forma de la fotografía, sino ya se ve que ahí el artista lo dibujó de manera creativa. Si tú lo haces de manera creativa y le das tu toque, se vale, pero si en este caso tú estás prestando tus servicios para hacer la fotografía de una persona, y entonces tú no aplicas de manera correcta la degradación, la sombra, los tonos, pues el resultado va a ser algo así. Justo hace un instante hablábamos acerca de este podría ser un niño de 2 años, y si el rostro lo hubiéramos trabajado con más paciencia, con más finura, el resultado no se vería de un niño de 5 o 6 años. Entonces hay que tener mucho cuidado al trabajar el realismo, en cuestión de qué tonalidades son las que vas a marcar y qué tonalidades son las que tienes que cuidar y trabajarlas más suavemente. En los dos, la niña, a pesar de que es una niña de 10 años aproximadamente, que es lo que me querían o lo que quería representar esta persona que hizo este dibujo, quiero que veas cómo en los dos se muestra esa expresión muy demoníaca, muy satánica, ¿no? En lugar de hacer que los niños
te atrapen más con esa mirada inocente, infantil. No solamente eso lo vemos en las imágenes reales de personas, también se nota perfecto en algunos dibujos, cuando son otro tipo de ejemplos, como en este caso que es el lobo, que les mostré hace un instante, y que pues vemos esa parte de estética, de sutilidad al trabajar las sombras. Y aquí pues obviamente podría pasar como solamente el trazo, el dibujo, el esbozo de un lobo, pero si esto lo llevamos al muro, pues obviamente por eso a veces no crean ese impacto o no logras llegar a ese realismo, porque tienes que trabajar mucho más en claroscuro. Y pues aquí tenemos el ejemplo de los resultados cuando creemos que lo que tenemos en la mente es como lo tenemos que aplicar y no como lo tenemos que aplicar de acuerdo a la imagen que estamos copiando. A diferencia de la parte creativa, aquí sí ya tenemos que ser más precisos en el sombreo, en las formas, en la estética, en los valores tonales, en cada uno de los elementos que vamos a dibujar cuando nos piden un retrato o un realismo. Aquí, si te das cuenta, pues las proporciones cambian, a pesar de que la imagen es muy parecida, el trazo, las proporciones cambian. Acá los ojos son mucho más grandes, la boca es mucho más grande, y así cada tonalidad de sombras pues no está trabajada de manera correcta. Por ejemplo, aquí la zona de negros es más grande, más amplia que en esta zona, donde pues alcanzamos a ver que hay muy poco negro, y que pues aunque sabemos por la foto que este artista tomó de referencia esto, pues no logró ese realismo que muchos de ustedes es al que pretenden llegar, y que a otros pues no llegan a dar ese impacto realista con sus obras porque no lo han aplicado de manera correcta. Hay una técnica en el lápiz que igual es esto lo van a poder trabajar con los aerosoles también. Sabemos, por ejemplo, en los aerosoles hay una gama tenemos 4 grises, blanco, negro, y un espectro negro y un espectro blanco. O sea que tenemos una gama de 8 colores para hacer un mural monocromático. En el caso de los lápices, pues esta es como una tabla, es una ley europea de lápiz que pues emplea justamente para de un tono negro a un tono blanco, cuántos valores tonales tenemos en los lápices para poder lograr una degradación sutil o muy desvanecida de una manera más sutil, para que no haya como estos bloques de tonalidad que brincan de un negro a un gris claro y no genere justamente ese espectro visual al momento de que estamos haciendo un rostro. Esto es como lo que yo empleo. Los que tienen poco conocimiento a través de los lápices, y que pues muchos han comprado las cajitas de cualquier tipo de marca y que a veces no sabemos distinguir qué ocupar o qué lápiz ocupar, pues esta tablita les puede ayudar muchísimo. Siempre vamos a tener un lápiz neutro que no va a pintar ni más fuerte ni más claro. Este lápiz neutro es el lápiz HB, el que tú conoces desde que vas al kinder. Ese lápiz amarillo que tenía marcado el número 2 o el número 2,5, o algunos les ponían la letra F o HB. Ese lápiz pues es el que va a ser neutro, el que te va a servir para dibujar, para escribir, para rayar, y que es el que has trabajado toda la vida o es el que has utilizado toda la vida. De ahí, ya entrando a la recta de los lápices, tenemos el HB, está compuesto
de dos letras, que en este caso sería hacia el lado de las H y hacia el lado de las B. Hacia el lado de las B los vamos a llamar como lápices suaves. Entre mayor sea el número, más suave o más oscuro pintará. Eso quiere decir, y aquí lo vemos en la parte de los rectángulos o en la parte del círculo, que si aquí está el H o el F o el HB, que es nuestro lápiz neutro, quiero que veas cómo hacia el lado de las B, el B es más oscuro, pero el 2B es más intenso, el 3B es mucho más, y así hasta llegar al 9B, y que el 9B en este caso sería el negro. Y hacia el lado de las H van a ser los lápices duros. En este caso, entre mayor sea el número con la letra H, más claro pintará. Y entonces quiero que veas cómo de aquí, del HB hacia el 9H, nos encontramos con un lápiz que ya casi no pinta y que sería muy duro y sería casi blanco. Al trabajar o al tener como el conocimiento de esta tablita, pues va a ser más fácil para ti saber que de lápiz neutro vas a utilizar un HB que te va a servir para trazar, para grabatear, y que ya después, para poder sombrear, pues vas a utilizar pues lápices muy duros que te permitan hacer tonos muy claros, o muy suaves que te permitan llegar a los negros y hacer tus degradaciones más sutiles. Claro que influye el papel también en el que muchas veces trabajamos. Tú no vas a tener un resultado en un papel cartulina que en un papel 100% algodón y libre de óxido, como los papeles de la marca Canson y Fabriano, que obviamente muchos de ustedes saben que hay de diferentes gramajes y hay de diferentes texturas y hay de diferentes tonalidades, y que este tipo de papeles van a hacer que tus lápices resbalen y te pinten con la tonalidad correcta, que muchas veces en hojas de papel Bond o la cartulina Bristol no nos permite, porque son cartulinas que son brillosas o que pues obviamente no absorben el grafito como lo hace un papel Canson. Los que yo utilizo para trabajar dibujo a lápiz, en este caso el gramaje para dibujar a lápiz los ocupo de 125, de 85 a 125 más o menos de gramaje. Esto, entre más grande sea el gramaje, quiere decir que la hoja se vuelve más gruesa. Y para trabajar con acuarelas, acrílicos o gouache, que pues obviamente son hojas más gruesas, que permite que si se moja pues no se le haga un agujero o se rompa, aguantan el agua y te permiten trabajar. Pues trabajo con papeles de 250 de gramaje en adelante, que pues van a ser más resistentes. Hasta aquí pues creo que hemos visto una parte creativa, una parte técnica, práctica, de llevar las cosas hacia pues nuestro ejercicio final, que en este caso sería pues nuestro mural, por así decirlo. Todo lo que hemos visto hasta el día de hoy nos va a llevar a un reto final, que es pintar a gran formato una imagen, la cual pues viene para nuestro ejercicio 6, donde vamos a hablar un poquito de la proporción. Ese es un tema que también es muy importante, porque obviamente todo lo que hemos hecho y hemos hablado hasta esta sesión ha sido en pequeño formato, y todos hemos dibujado en pequeño formato, pero nos falta la más importante, que es cómo proporcionar y llevar esto pequeño a un espacio muy grande. Entonces la sexta sesión vamos a hablar justo de eso, de la proporción, y pues todo esto lo vamos a llevar a la práctica con una pintura que voy a realizar en vivo para ustedes, que pues vamos a echarle todas las ganas del mundo, y vamos a emplear tanto una manera muy técnica, que muchos de ustedes la emplean ya en los muros que he visto, pero también pues nosotros tenemos que ir avanzando con la tecnología, porque si no nos quedamos, ¿no?, en el camino.
y pues hay ya diferentes alternativas para utilizar una tableta, el celular y usar la tecnología como ayuda. Algo que me ayudó a desarrollar mi dibujo como una técnica muy buena fue que durante 11 años que hice aerografía no utilicé el proyector durante esos 11 años. Algo que me servía de práctica, por ejemplo, cuando me llegaban pedidos de estos de los que van a dar gracias a la villa y que eran peregrinaciones de muchas personas y que me pedían aerografiar 200 o 300 playeras, pues obviamente era muy complicado estar dibujando una por una. Sin embargo, yo metía 5 playeras en mi bastidor y entonces dibujaba la primera y se calcaba la segunda y así iba calcando, y entonces solo dibujaba una de 5. Pero siempre estaba dibuje las superficies, nunca utilicé proyector, y eso me dio la herramienta del dibujo para poder plasmar lo que yo quiera en cualquier superficie. Pero a veces todo eso también implica y nos afecta saludablemente. Si tú puedes, después de dominar la técnica, si tú tienes y puedes comprarte herramientas de tecnología para agilizar y avanzar tu trabajo, no es malo. Al contrario, estás ayudándole a tu cuerpo a que tenga días de mayor vitalidad en tu vista, en tus manos, y obviamente te digo que sea cuando domines la técnica, porque si por ejemplo ahorita empleas puro proyector y de repente te vuelves el artista urbano más importante del planeta, y justo el proyector te ayuda, ¿no?, a trazar, pero de repente vas a un lugar donde la gente quiere verte en vivo, donde vas a hacer un performance y de repente el proyector se te funde en ese instante, pues obviamente no vas a poder resolverlo en vivo de esa manera. Y a lo mejor puede que hasta ni te quede como tendría que quedar tu trabajo. Entonces, cuando tú ya dominas la técnica y solamente lo vas a emplear como una técnica de apoyo, pues créeme que los resultados de tu salud van a ser mejores. Con esto terminaríamos nuestra sesión número 5. Espero que te haya ayudado la forma en la que empleo el color y la forma en la que trabajo el realismo a blanco y negro, y pues no vayas a dejarnos con las ganas de leer tus comentarios. Cuando veas el video, compártenos tu experiencia y lo que has, la manera en la que tú lo trabajas, y de esa manera podemos interactuar por este medio mientras termina la cuarentena y podemos vernos de manera física. Y pues muchas gracias a todos por tu tiempo, muchas gracias por seguir al tanto de las sesiones, y pues te espero en nuestra última y sexta sesión para que pues veas de qué manera plasmo con aerosoles y cómo es mi técnica para darle realismo a las imágenes con la técnica del aerosol. No dejes de dibujar en casa. Nos vemos a la próxima. Gracias. Centro de Artes y Oficios El Transformador.